Se me fue la luz. Se me fue la luz y quedé como ahí. Entonces, yo tengo que esperarme y continuar. Entonces, estábamos hablando sobre cuentas, que ya lo hemos visto, que ya hemos hablado sobre cuentas, pero vamos a darle un poquitito más de énfasis al tema para poder hacer la mayorización de las cuentas T. Entonces, vamos a hablar sobre cuentas. Entonces, ¿cuál es el concepto de la cuenta? En las operaciones comerciales interviene una gran variedad de objetos y sujetos. Si lo que es la palabra de registrarlo contablemente se realiza individualizando cada una de esas operaciones por el nombre que le damos a cada uno de ellos. Obteniendo la información para la empresa se transformaría en una tarea difícil y muy lenta. Entonces, por eso es que lo hacemos así, ¿verdad? Por cada una de las operaciones. Y a esto se le denomina el nombre general de cuentas, ¿verdad? En esa cuenta lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces, en la cuenta agrupamos, que es lo que ya hemos visto anteriormente. Todas aquellas anotaciones o todos aquellos elementos que sean de una misma naturaleza, que posean una misma naturaleza, y representan un mismo concepto o poseen características sumamente similares. Entonces, ahí es donde vamos a ir definiendo cuáles son las cuentas dependiendo de cada uno de esos, ¿verdad? En la cuenta podemos definir el conjunto de hechos y actos económicos homogéneos debidamente cuantificados. Eso puede ser una definición. Con respecto a su configuración, las cuentas están formadas por tres elementos: el sujeto, el objeto y el valor. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Es la persona respecto de la cual la persona respecto de la cual aquella cosa o aquel objeto es considerado. Entonces, ese va a ser mi sujeto. Ok, mi objeto es el elemento material o inmaterial que ya hemos visto, que es motivo de la transacción o hecho económico. El valor es la expresión numérica de ese hecho económico. Entonces, esos tres son las tres partes que configuran la cuenta. Entonces, el sujeto es la persona respecto de la cual aquel hecho es considerado. El objeto, entonces ya sea material o inmaterial, y el valor, pues su valor. Entonces, ¿cómo es una cuenta? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Cómo es una cuenta? Es como lo hemos visto con las cuentas T. A la izquierda, que se debe nombrar el debe, y a la derecha se nombra el haber, que es lo que ya hemos visto. Cuando registramos una partida en el debe, importante, estamos debitando de la cuenta, y cuando estamos registrando la partida al haber, la estamos acreditando, como lo utilizamos el sinónimo de cargar y acreditar de abonar. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacernos como una repasadita bastante rápida con algunas otras partes como esta, que son las partes de la cuenta. La diferencia entre los débitos y los créditos representan el saldo de las cuentas, que es lo que quiero que veamos ahora porque es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar las cuentas hacia los saldos. Cuando la sumatoria de los débitos es mayor que la sumatoria de los créditos, la cuenta tiene saldo al deudor. Cuando la sumatoria de los créditos es mayor que la sumatoria de los débitos, la cuenta tiene saldo al acreedor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y cuando la sumatoria de los débitos y los créditos es exactamente igual, quiere decir que la cuenta está saldada. Entonces, ahora sí. Esta es la parte como más importante. Creo que por acá tengo, ahora les busco, por acá tengo una esquinita. Ok, clasificación de las cuentas. Entonces podemos clasificar las cuentas según los siguientes conceptos. Por su naturaleza las podemos ver como las que son las cuentas patrimoniales. Dentro de estas, las cuentas están las patrimoniales activas y pasivas, ¿verdad? Eso sería por su naturaleza. Las podemos ver por las cuentas de resultados. Y las podemos ver por cuentas de movimiento, por cuentas reguladoras de activos. Podemos verlos por cuentas reguladoras de pasivos o por cuentas reguladoras de patrimonio neto.
Okay. Ahora, por su contenido, las podemos ver de esta forma. Analíticas o lo que son simples, sintéticas o lo que son colectivas. Y por agrupamiento las podemos agrupar compuestas o recompuestas. ¿Verdad? Ahora les voy a mostrar el esquemita de esto para que ustedes lo tengan. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno, ya para entrar como más en tema de las cuentas, para que a ustedes les quede bastante claro, ya para poder llegar a mayorizarlas, que es lo que nos interesa. Ok, vamos a... Ok, entonces, como les decía, las vamos a ir clasificando. Entonces, por su naturaleza como tal, vamos a ver primero las patrimoniales. Entonces, tenemos las patrimoniales activas, que es cuando son los representantes, todo lo que posee, digamos, lo que son bienes, derechos, es decir, todos los aspectos del patrimonio. Los aumentos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber. Entonces tienen saldo deudor y se denominan las cuentas del activo. Entonces, en este caso, el debe me va a aumentar y el haber me va a disminuir, siempre y cuando sean cuentas patrimoniales activas, o sea, las cuentas que sean directamente el patrimonio, pero que sean activas. Ahora vamos a ver las cuentas patrimoniales pasivas. Son las que representan en términos generales todo lo que se debe a obligaciones, es decir, los aspectos negativos del patrimonio. Los aumentos se deben agotar en el haber y las disminuciones, los aumentos se deben anotar en el haber y las disminuciones en el debe, teniendo saldo acreedor y se va a denominar un pasivo. Entonces, en el debe van a ir las disminuciones y en el haber los aumentos. Patrimoniales en patrimonio neto. Entonces van a ser todas aquellas que representen el patrimonio neto de la empresa, o sea, que no digan que los derechos que poseen los socios sobre los activos. Los aumentos se van a anotar en el haber y las disminuciones en el debe. Van a tener un saldo al acreedor y se van a denominar cuentas de patrimonio neto. Entonces, en el debe va a haber disminución y en el haber aumento. Las cuentas patrimoniales, en función de lo que son los conceptos, pues se pueden subdividir en dos: objetivas o materiales y subjetivas o personales. Entonces, aquellas materiales son todas aquellas que vayan a representar obviamente los bienes, y las personales, como su nombre lo dice, son meramente personales, ya de los proveedores o cosas así. Ok. Veamos ahora con la sección de resultados. Se consideran subdivisiones de una cuenta principal, que es lo que vemos como ganancias y pérdidas. Ahí vemos las cuentas de resultados. A la cual se transfieren todos los saldos respectivos a efecto de determinar el resultado final. Las ganancias o las pérdidas que arrojan las cuentas de resultados van a constituir un incremento o una disminución del patrimonio neto de la empresa, y las vamos a ver de la siguiente forma. Como cuentas de pérdida son las que representan una disminución en el patrimonio neto, y los movimientos que vamos a reflejar como una pérdida se deben anotar en el debe y siempre van a tener un saldo al deudor. Las cuentas de ganancias son las que van a representar un aumento en ese patrimonio neto. Los movimientos que reflejan son una ganancia y se notan en el haber y van a tener siempre un saldo al acreedor. Vamos a ver acá. Entonces, así como de forma de resumen. Entonces, las cuentas con saldo al deudor van a ser las patrimoniales del activo y de pérdidas o resultado negativo. Esas van a ser cuentas con saldo al deudor. Cuentas con saldo al acreedor tenemos patrimonios del pasivo, patrimonios patrimoniales de patrimonio neto y de ganancia o resultados positivos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver las cuentas de movimientos. Vamos a ver las cuentas de movimientos.
No forman parte de la estructura patrimonial de la empresa y se les considera como cuentas transitorias. Aparecen cuando la empresa ya ha iniciado sus actividades comerciales y al finalizar cualquier ejercicio quedan saldadas. Por ejemplo, la cuenta de compras. Habitualmente estas son cuentas que no figuran en el estado de situación patrimonial o en el balance general. Son las cuentas, como les decía yo, del movimiento, del momento, del diario, digamos, del grado consecutivo de la empresa. Okay, tenemos las cuentas reguladoras del activo, que en este caso, para reflejar esta situación se utiliza la cuenta reguladora de activos, siempre tiene un saldo al acreedor y se ubica restando a la cuenta de activos correspondientes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una previsión para deudores de incobrables. Entonces, en este caso, esta situación se coloca restando de la partida respectiva, por ejemplo, deudor por ventas, y al final, en el caso de acercarse a una mayor realidad, los créditos que compra la empresa pueden definirse como aquellas cuentas que se crean para llevar los valores de ciertos bienes o activos a sus niveles más cercanos a la realidad económica. Las cuentas reguladoras de activos son exactamente esos. Entonces, al tener, por ejemplo, una cuenta de deudas, que es como lo vemos en este ejemplo que les estoy explicando, es tratar de llevar eso como a la mayor realidad posible a la hora de regular ese activo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cuenta por incobrables y tenemos una cuenta posiblemente, una cuenta de deudas de tantos millones, deberíamos tener una proyección de cuentas por incobrables parecida. ¿Para poder qué? Para llevar una regularización de esos activos, para que vayan como un poquito balanceados. Más o menos por ahí va esta cuenta para la hora de regularizar los activos. Vamos a ver otra, igual que regularizar los pasivos, son cuentas que se utilizan cuando se contraen deudas o documentos con los intereses incluidos. Y siempre tienen un saldo al deudor. Es igual, tenemos que ir registrando todo lo que sean deudas, por ejemplo, un préstamo y lo demás. Tenemos que llevarlo acá en la cuenta para regularizar estos pasivos. Las cuentas que utilizamos para regularizar el patrimonio neto son cuentas con un saldo al deudor y se exponen en el patrimonio neto, restando de las cuentas respectivas. Un ejemplo, un descuento, por ejemplo, de una emisión. En cuanto aparecen, cuando, por ejemplo, ciertas empresas emiten acciones debajo de su valor nominal o debajo de lo que estaban, ¿verdad? Por lo tanto, todas aquellas personas deben abonar para cada acción un valor inferior al valor nominal o al valor real. La diferencia entre esos valores debe abonarse a un constituyente, un descuento de emisión que figura como un restante a la cuenta de acción de la cuenta que tenemos en acción en circulación. Entonces, si las acciones estaban, obviamente estamos comprando, digamos, que están quedando en mercado más baratas. ¿Por qué? No sabemos. Pero entonces ahí el saldo va a ir al deudor. Entonces, por su contenido, también las cuentas las podemos ver por analíticas o simples. Son aquellas cuentas que responden a características similares y en su conjunto configuran a un determinado rubro. Por ejemplo, los deudores de la empresa analizados individualmente se utiliza, por ejemplo, para reflejar un hecho o un acto único y permite el mayor grado de análisis. Por ejemplo, vamos a ver un cliente específico, clientes A, cliente B, dependiendo de cómo lo vamos a hacer. O sea, por eso lo vamos a llevar a analizar dependiendo del caso. Sintéticas o colectivas, ya esas van a ser por grupo, son aquellas por grupo exactamente que determinan, por ejemplo, deudores por ventas, proveedores, documentos por cobrar y etcétera. La vemos en grande. Ok, por su agrupamiento las vamos a clasificar en compuestas o recompuestas. Compuestas son todas aquellas que reúnen varias cuentas sintéticas o colectivas. Estas cuentas no se emplean en los registros contables y pueden citarse, por ejemplo, caja y bancos, bienes de cambio, bienes de uso, deudas, provisiones, etc. Y recompuestas es la resuelta de la reunión de varias cuentas compuestas. Entonces, al tener varias cuentas compuestas juntas, tenemos las cuentas recompuestas. Es el extremo por ejemplo, la síntesis. Al igual que las cuentas compuestas tampoco se emplean en los registros y pueden citarse ya sea como activos, pasivos y patrimonio. Esto a la hora de verlas por compuestas y recompuestas, no se utiliza siempre ese tipo de cuentas y ese tipo de división. Como les digo, todo depende de quién esté yo trabajando, ¿verdad? Y cómo lo maneje la empresa en la que yo esté. Pero es bueno que conozcamos todas.
Ok, vamos a ir acá. Vamos a ver esto. Voy a ponerles acá la esquinita. Decía antes, para que entonces, resumiéndolo acá, ven por su naturaleza, tenemos patrimoniales, patrimonio activas, pasivas, patrimonio neto, del resultado negativo o positivo, cuentas de movimiento control, cuentas reguladoras de activos y cuentas reguladoras de pasivos. Pues ahí ustedes ahí le pueden tomar como una cotita para que les quede ahí como el resumen. Y acá está la otra parte. Por su contenido, analíticas, fotografía, analíticas o simples, sintéticas o colectivas, y por su agrupamiento, compuestas o recompuestas. Ahora vamos a ver acá esta que les iba a decir. Para que también lo escribí ahí. Tenemos dos cuentas con saldo al deudor, patrimoniales de activos, de pérdidas o resultados negativos. Esas van a ir con saldo al deudor. Para que lo tengan ahí, y le pueden tomar una fotito, que es como el resumen de que lo estábamos viendo de cuál cuenta va a cada lado. Y ahora vamos a la otra. Y aquí tenemos las cuentas con saldo al acreedor, que tenemos patrimoniales del pasivo, patrimoniales del patrimonio neto y de ganancia resultado positivo. Entonces tenemos estas cosas. Ahí podemos ver, tenemos las dos partes. Y tenemos como un esquemita, como un resumencito que me gusta que les quede. Ya les queda el otro, les queda este, y ya con eso ustedes pueden tomar una fotita, o lo pueden pasar a mano y tenerlo por ahí. Para la hora de mayorizar las T nos pueden. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ver estas preguntitas, chicos, ténganlas por ahí, ténganlas en cuenta por ahí. Entonces dice, si a la hora de, vamos a verlo así, si yo les pregunto, ¿qué representa la cuenta? Entonces ahí lo podemos ver cómo, eh, qué representa la cuenta. Entonces ahí como se le dice, ¿qué es una cuenta? ¿Cómo se representa una cuenta? ¿Cómo se puede definir una cuenta? Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Podemos decir que es un grupo de determinados conceptos que responde a objetivos similares y que se unen para definirlos como una cuenta por sus características similares o algo por el estilo. Ahora sí, vamos a seguir. Activo. Cuando vamos a hablar sobre activos, ya los hemos visto montones, los hemos revisado montones, pero voy a darle así como una pincelada rapidita. En cuentas de activos tenemos la cuenta de cajas y bancos, tenemos las cuentas de inversiones, tenemos
tenemos todas las cuentas de ganancias, ¿verdad? Todas esas cuentas nos van a servir, nos van a formular para las cuentas de los activos. En las cuentas de pasivos tenemos todo lo que son las deudas, todas las obligaciones que sean obligaciones por pagar, todo esto, todo lo que sean salarios por pagar, o sea, todo esto van a ser nuestras cuentas de pasivos, nuestras cargas sociales, todo esto lo vamos a mantener, ¿verdad? En la cuenta de pasivos. También podemos tener cuentas varias, o sea, unas cuentas pues, que no sean de activos o de pasivos, sino que nada más los tengamos para definir ciertas cosas. Por ejemplo, la cuenta del socio X, que sea un socio particular. Por ejemplo, un acto que se va a dar una sola vez, digamos que se va a comprar un inmueble, entonces lo podemos registrar como en cuentas varias, porque es algo a lo que no se dedica la empresa, sino que simplemente lo va a comprar, porque en ese momento se necesita. O vamos a vender el inmueble igual, es una cuenta que está ahí en otras, porque no es algo que se vaya a hacer, porque no es la razón de mi empresa, no es a lo que mi empresa se dedica. Entonces ahí lo podemos ver en cuentas varias. Okay. Ahora vamos a hacer varias T. Voy a pasar a la pizarra y vamos a hacer varias T. Pero antes de hacer las T, voy a ponerles para que vean y le puedan tomarle como igual una fotita, tenerlo por ahí en la mano, sobre algunas ideas de en acá sobre algunas ideas de cómo podemos colocar los saldos, ya sea al acreedor o al deudor. Entonces ven que ahí vemos varias ideas de cómo podemos crearlas, podemos ubicarlas dependiendo del caso. Entonces, para que ustedes puedan tener ahí como algunos ejemplos, eso lo vamos a ir viendo. Pero igual estos proyectos a veces funcionan como para tener una idea de a dónde pueden ir, a dónde los podemos ir colocando, si podemos colocar al acreedor o al deudor a la hora de hacer la mayorización. Aquí hay muchos pues, que son obviamente lógicos, que siempre van a ir para uno de los dos lados. Quito. Ok, hasta el instante, hemos sentado, que era lo que estábamos en acá. Aquí tenemos estos otros también. Para que ustedes los tengan, para que los puedan ver, por ejemplo, terreno y bienes naturales. Y aquí viene más o menos el para qué se estarían utilizando o compararlos, por ejemplo, una ubicación con un poquito más, digamos, por ejemplo, acá de provisión, entonces en la cuenta de provisiones, dependiendo de la cuenta, y más o menos dónde va a colocar. Es como para que lo tengan ahí como una idea, como una guía. Igual en un caso donde se les pueden, no sepan dónde ubicarlo, pues pueden hacer como la revisión y les puede ayudar a ubicar. Tengo la lista. La lista, voy a enseñarles bien. Ven, esta otra. Dependiendo de a dónde estemos, nos puede servir más. Acá. Esta otra, y aquí se nos puede. Ahí un pedacito más.
que sería eso, ya el último. Pues ahí les queda como una lista, como una idea más o menos de cómo acomodarlas o cómo ubicarlas en algunos casos de lo que tengamos por ahí. ¿Verdad? Vamos a hacer algunas T. Y vamos a indicar a dónde nos va a quedar el saldo, si el saldo es al deudor, o si es un saldo al acreedor, o si es un saldo nulo, o si la cuenta está balanceada, ¿verdad? Es un saldo nulo que nos haya quedado un saldo en cero porque empatamos la cosa. Pues vamos a ver varios casitos vamos a ver algunos casitos de esos. Vamos a ir aquí a la pizarra. Ok, vamos a hacer esta primera. Vamos a hacer esta primera T acá. Ay, es que así no me gusta, se ve muy feo. Qué raro esta pizarra. No. Claro. No sé, creo que esta es la nueva pizarra. La cosa es, ¿dónde se borra? Ah, aquí está. Ya la encontré. Ahora sí, ya me actualizaron la pizarra. Entonces, vamos a hacer acá la T. Entonces, esta T se va a llamar K. Vamos a colocar. Acá vamos a ver. Sí, ya es la mía. Y vamos a tener. Entonces acá tenemos una de, así nos dieron la T. Así nos dieron la T, así llegó la T a nuestras manos. Ok, tenemos la cuenta de cajas, tenemos la cuenta del debe, tenemos la cuenta de una vez, y esos son los montos que nos dan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a mayorizar esta cuenta T. Vamos a llevarla a mayorizar y vamos a ver para dónde va el saldo. Si el saldo va al deudor o si el saldo va al acreedor. Aquí vamos a hacer la resta disponible. Aquí la resta necesaria.
Ok. Y esta nos va a dar al acreedor. Ok, esa sería la primera. Entonces, nos dan la T, lista, la T de cajas, porque así fue como se cerró y nada más la vamos a llevar a la utilización. Entonces, agarramos el monto del debe, el monto del haber, hacemos la resta respectiva, vemos y obviamente, pues en este caso, vemos que nos va a quedar un sobrante o un monto al acreedor, porque en el debe apenas tenemos los 55, acá tenemos los 56. Entonces, acá tenemos en ejemplo 1. Vamos a hacer otra cuenta de caja, con otros montos diferentes. Vamos a hacer varias. Vamos a hacer esta otra. Tenemos 2.850. Tenemos tenemos 2.850 y 1.810. Así nos dio, así se cerró la caja ese día. Y acá lo que hacemos es y nos va a quedar al deudor. Ok, listo, por ejemplo. Vamos a ver los ejemplos así. Ahora, en el caso de un ejercicio completo, en la cuenta de caja, lo que vamos a hacer es ir anotando todos los movimientos que se dieron en el debe, todos los movimientos que se dieron en el haber, y al final, con estos dos saldos que nos quedan acá, sumamos todo el debe, sumamos todo el haber y hacemos la resta. Aquí, por ejemplo, es como que ya, para no hacerlo todo, sino que vamos a ver, ustedes vean dónde va el deudor, cuándo va el acreedor y cuándo es nulo, lo vamos a hacer como que esos fueron los montos del cierre que nos dieron al haber hecho las dos sumas, digamos, de los dos lados. Hicimos las sumas del debe, las sumas del haber y esos fueron los montos que nos dieron. Y de ahí lo que vamos a hacer es empezar a definir para dónde va cada uno. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otra, digamos, que le podemos, digamos que es la T de bancos. Esta va a ser la T de bancos. Esa es nuestra T de bancos y por decir algo, digamos, tenemos 2.850.000. Y en este otro lado, en el haber, tenemos 1.350.000. Hacemos, en este caso, hacemos la resta y nos va a quedar el saldo acá en el debe de 1.500.000 y va a ser a la hora de que está el debe, entonces va a ser al deudor. Ay, Dios mío, que escribí. Ok, ya nos va a quedar al deudor. ¿Ven? No es difícil, simplemente es ir viendo, ir conociendo a dónde es cada uno. Voy a hacerles acá una T, otra T aquí. Vamos a hacer una T que chiquitita, que es una T de foro. Entonces,
Y vamos a poner acá. Ups. Ay. Ya. Ok, entonces vean esa chiquitita que les dice ahí. Entonces tenemos al debe, al haber. Pues cuando el resultado nos va a dar al debe, o cuando el resultado mayor queda en el lado del debe, va a ser al deudor. Cuando nos queda en el lado del haber, va a ser al acreedor. Y cuando nos va a quedar igual, va a ser nulo. Y en el caso de que tengamos que mayorizar las T, lo hacemos así, ¿verdad? Y lo colocamos cada una donde corresponde. Esta T chiquitita que sacas como la T del forro, la T del resumen, para que la puedan tener ahí. Igual le pueden tomar un video o lo demás para que la vean. Y les puede funcionar como un tipo resumen, digamos, para tenerlo por ahí. Vamos a hacer otra. No la voy a quitar, la voy a dejar ahí. Vamos a hacer otra de bancos. Vamos a hacer una de bancos muy sencilla. Vamos a ver. Pues tenemos aquí en el debe, por ejemplo, tenemos 1.000.000. Tenemos 5 millones. Tenemos 3. Aquí. A ver. Y tuvimos, ven, vamos a hacerla con más movimientos para tener otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 4 millones. Tenemos 2 millones. Tenemos 1 millón. Y se me fue una. Ponemos 2 millones. Ok, entonces aquí sumamos. Y sumamos aquí al otro lado. Vean ustedes, sumamos a los dos lados, nos dio 9 millones a cada uno. Entonces acá hacemos el correspondiente y colocamos. Aquí en 0. En 0. Y colocamos el saldo. Lo leo para que se pueda leer. Y tenemos el saldo. Ahí será una mayorización como con más documentos, con más ejemplos. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ir leyendo ahí, van a ir viendo todas las operaciones que le van a ir dando. La otra semana queremos asientos, igual lo vamos a ir leyendo, vamos a ir haciendo los asientos. Luego de tener los asientos listos, vamos a colocarlo acá en la T. Lo colocamos acá en la T, que simple sencillamente es transformar el asiento a la T. Y después se hace la mayorización y lo colocamos.
y sabemos a dónde estamos. Si estamos en el debe o estamos en el haber, si tenemos una ganancia, si tenemos una pérdida, en que todo va como junto, como unido. Es todo en una sola composición. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una de inventario. Vamos a hacerle igual como hicimos esta. Entonces, ya tenemos hecha nuestra T de inventario y nos dieron los siguientes, ay, chica, nos dieron los siguientes datos. Nos dieron 500. 500, nos dieron 4.700.000. Nos dieron, no sé, 6 millones. Y nos dieron 400.000 colombianos. Ok, tenemos todos los movimientos que se estuvieron dando al debe. Ahora vamos a ver los otros. No, vamos a otra. Hacemos otro movimiento de acá. Vamos a poner. Vamos a poner acá 10 millones. Y vamos a poner 500. Ok, ahora sí, sumamos. Vamos a sumar aquí. Entonces tenemos los 5, los primeros 500.000. Tenemos 4.700.000. Tenemos 6. Y tenemos 400. Tenemos 11.600.000 acá. Ay. Acá tenemos. Me gusta más así. Ay. Mira. Pues no me deja trabajar con la pantalla grande, solo con la pantalla chiquita. Y por acá tenemos los 10.500.000. 10.500.000 eran varios. Ay, Dios. Y aquí nos dio el 1.100.000. Y va a ser al deudor. ¿Ven?
Queda muy bonito, es muy fácil de hacer, muy fácil de distinguir hacia dónde va cada una, muy fácil de acomodarla. Vamos a hacer, quiero hacer unas, vamos a hacer unas en Excel. Vamos a hacer unas chiquititas, una más en Excel. Igual sobre, vamos a hacer unas más en Excel. Aquí. Vea, dejemos esas para que las vean ahí. Voy a hacer unas, voy a quitarles esta. Ok, tengan esta por ahí. Y vamos a hacer unas más en Excel. Pero antes de eso voy a ver, porque quería enseñarles. Que vamos a cerrar la pizarra. Y voy a compartirles, que era lo que les decía, que teníamos por aquí. Vean esto. Ahora sí. Vean esto acá. Entonces, los más o menos es como un machotito de cómo acomodamos las cuentas. Ese es un ejemplo de una opción. Vamos a ver otra, igual para que lo tengan ahí. Los pueden pasar si gustan o le toman las fotitos correspondientes. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Ay, Dios. Este es el otro. Aquí está esta otra. Ventas, descuentos, compras, descuentos y compras. ¿Y dónde quedan los saldos? Entonces, en ventas, por ejemplo, en el caso de debe o haber débito y crédito, el saldo acá, digamos, en el saldo sería positivo o el saldo sería acá negativo. Y este otro en gastos. Entonces, como más o menos un machotillo también ahí para que tengan de las T. Pueden acomodar en cada una. Ok, vamos a ver otra cosita más que nos compete para la clase de hoy y vamos a hacer algunas T en Excel. Ok, vamos a ver un ejemplo, que era lo que les decía antes de cómo hacer las cuentas T en Excel. Entonces vamos a ir viendo cómo las vamos a elaborar. Ya voy a acomodar esto.
Ok, ahora sí, vamos a ir, ya sí tengo la hoja de Excel lista. Vamos para ir viendo cómo lo elaboramos. Entonces, ven acá, vamos a utilizar primero, vamos a ver acá el formato en donde está el ancho de la columna para poder acomodar un poquitito la columna dentro de la cuenta. Le vamos a poner un ancho específico que vayamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Para la cuenta que ocupemos. Ahí le pusimos un 4. Vamos a coger entonces, ir a la columna B, vamos a ponerle otra vez el formato y el ancho de la columna B. Vamos a ponérsela a un 15. Luego vamos a la columna C, otra vez le ponemos el ancho del formato y lo vamos a poner igual a 15, como lo hicimos en la columna anterior. Y el formato en la columna D lo vamos a poner igual al formato de la columna A en 4. Entonces vean que aquí se nos ve la T. Entre las columnas se nos va a ver el formato de la cuenta de la forma de la T. Ok, una vez que tenemos eso, okay, vamos a ir acá igual y a ponerle los otros anchos de las columnas para hacer una división entre una T y la otra T. Igual veanlo acá, ¿ven? Vamos haciendo como los diferentes formatos de diferentes anchos de cada una para que ustedes lo sepan utilizar a la hora de elaborarlo en el Excel. Y así consecutivamente vamos a ir montándole todos los anchos de las columnas. El ancho que ustedes quieran, pero ahora vamos a utilizar como para ir haciendo como los parámetros para que ustedes los vayan observando. Y ahí está, abrimos la otra hoja donde ya estaba todo listo, todos hechos, ven todos los parámetros listos de cada una T, otra T, otra T y así sucesivamente y se van dividiendo. Ok, ven en cada una de esas. Ahora vamos a darles color a las líneas para que podamos ver la diferencia de cada una. Ven, aquí vamos a ir acomodando cada una para que ustedes vean. Vamos a hacer esta más grande. Porque en ellas. Okay. Aquí vamos a ir poniendo, vamos a irle dando color y forma a cada una. Ok, vamos a acá un momentito. A lo que es bordes y voy a hacer.
Entonces, ven acá. Entonces, vean, la columna B va a ser el debe y la otra va a ser el haber. Entonces, véanlo aquí. Vamos a ir haciendo aquí un poquito más grande la hojita de Excel, ¿verdad? Para ver un poquito más clarito. Vean las filas acá. Entonces, ahí podemos escribir en la fila 1 y en la fila 2 lo que son los nombres de la empresa para que sea más fácil. En la fila 3 vamos a hacer los esquemas. Entonces, vean, nos metemos aquí para, ¿ves? Aquí va a ser el debe y el haber en el B y el AC. Entonces, vean, vamos a la opción de fuente, donde están los bordes, y vamos a poner lo que son los bordes inferiores, que fue lo que vimos anteriormente. Bien, ahora entonces seleccionamos todas las celdas de las columnas. Vamos, dependiendo de qué tan largo vaya a ser el esquema o de qué tan largo vaya a ser la T. Entonces vamos a hacer unas como para tener el ejemplo. Bien, vamos aquí a lo que son los bordes y vamos al borde derecho. Ven, ya tenemos ahí lo que sería como una T, ya que lo tenemos listo. Entonces, ven, aquí arriba vamos a poner el nombre de la cuenta. Entonces aquí vamos a poner el nombre de la cuenta. Vamos a combinar esa y le vamos a poner a la primera, le vamos a poner caja para tener un ejemplo de una. Ok, ven, ahí ya tenemos. Ahora aquí, ¿ves? Ahora aquí le vamos a dar el formato de contabilidad. Vamos ahí y apretamos ahí donde dice contabilidad. Ven, ve ahí y le ponemos el formato de contabilidad. Ahí lo vamos a poner en dólares, por decirles algo, para tener un ejemplo. Entonces, cada vez que vayamos a escribir algo, nos va a dar de una vez el monto, ya para que sea muchísimo más fácil. Aquí lo vean, lo bueno sería ponerlo, chicos, en donde están los 3 ceros. Así no nos va a dar los signos, nos va a dar en tantísimos decimales. Simplemente colocamos ahí, ponemos en la parte donde dice contabilidad, que es lo que estamos viendo, y listo. Ven, en las celdas del final, donde van los movimientos, donde van los resultados, vamos a ponerle la opción donde está el signito este de dólar, para que automáticamente nos vayan a hacerlo la suma y nos dé el monto ya con el signo de dólar, que es el que vamos a ocupar, o el signo de colones o lo demás. Vean las fórmulas que tenemos acá. Por ejemplo, la fórmula de suma, la jalamos y nos va a dar la suma de de todo, ¿verdad? Ven, ahí nos va a dar toda la suma. ¿Ven? Entonces, automáticamente todo lo que yo vaya colocando, todo lo que yo vaya poniendo, me lo va a ir sumando. ¿Ven? Igual lo vamos a hacer al otro lado. Ven, ahora vamos a hacerla al otro lado igual. Igual la suma y la colocamos, la jalamos y vamos todo lo que sea al acreedor, ¿verdad? Al debe y al haber. Ahora vamos a ver
la otra fórmula para ver el saldo de la cuenta. Entonces, sumamos las dos. Vean, vamos a utilizar la siguiente fórmula para ver ya los saldos, para que ella solita nos lo haga. Entonces es muchísimo más sencillo a la hora de elaborar. Entonces, ven, ya vemos los ejemplos. Entonces todo lo que vamos a ir colocando acá automáticamente se va a ir sumando junto. Ahora vamos a ir a la parte de abajo, que es la que nos va a dar ya los saldos. Entonces, para esto voy a utilizar estas dos, que son las que ya tenemos con las sumas, y vamos a poner una fórmula, que es la fórmula de la condición, una fórmula condicionada. Entonces, vamos a marcar la última acá en la columna B. Y le vamos a dar igual sí, y voy a poner el paréntesis. Y vemos en la 11, en la B11, la vamos a marcar. Entonces, si B11, o sea, el movimiento del deudor es mayor que el movimiento del acreedor, entonces ella automáticamente me lo va a colocar. Entonces, coloco la coma, le vamos a restar, menos el movimiento del acreedor. Vean la fórmula. ¿Ven? Y, ok, y si no, le vamos a colocar comillas. Entonces, si el movimiento deudor no es mayor que el acreedor, ella me lo va a dejar en blanco. Y ahí voy a cerrar el paréntesis. Cierro y doy Enter, porque no tengo números, entonces todavía no se va a ver. Entonces ven que aparece en blanco. Ahora voy a colocar esa misma fórmula al otro lado. Esto es con un poquito de fórmulas. Vamos a ver. Entonces el saldo del acreedor va a ser, vamos a poner la misma fórmula, pero al revés. Entonces vamos a poner entonces en este caso va a ser el movimiento del acreedor es mayor que el movimiento del deudor. Entonces es igual si el acreedor es mayor que el movimiento del deudor, entonces la coma es el entonces, y entonces el movimiento del acreedor le vamos a restar el movimiento del deudor. Y si no, la coma y las comillas para el espacio blanco. Ven, ahora veamos a ver cómo sirve, cómo lo vamos a poner en práctica. Vamos a poner un monto. Pues vamos a ver la apertura de la caja, a ver cómo se abre la caja. Ok, ven. Entonces ahí todavía hay, como solo hay uno, entonces vamos a ir poniéndolo al otro lado, ok, al haber. Entonces hubo una salida por 6,000. Ven, y automáticamente ella nos hace los movimientos. Ven, los saldos se modifican. Ahora vamos. Ese es un movimiento que salió muchísimo dinero, ¿verdad? Aquí salió mucho dinero. No, aquí nos daría vamos a ver. Sí, aquí la caja pues obviamente no va a tener nada negativo, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a colocar una cantidad de que salió un montón de plata y nos va a dar negativo, que no es lo normal en cajas y si no tenemos una pérdida. Entonces vean, pero para que vean cómo sirve la fórmula. Entonces vean, automáticamente, ven, en este caso ya nos dio, ven, y ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es jalarlo o copiarlos. Vamos para que lo vean. Entonces vean, vamos a borrar ahí y ya tenemos el esquema listo. Entonces vean, vamos a copiar vamos a copiar todo. Hasta la D. De ahí hacia abajo. Entonces vamos hasta la celda 12. Ven, ahí está todo el esquemita. Entonces yo lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces me solto. Entonces lo seleccionamos, le damos un clic derecho. Y le vamos a poner copiar. Ven,
copiamos, dejamos el espaciecito en la E y vamos a la F. Y voy a pegar. ¿Ven? Se copió todo y se copió todo y se copiaron las fórmulas de una vez. Entonces ya no tenemos que volverlo a hacer. Entonces vamos a poner un monto aquí, por ejemplo, 20,000. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner 30,000 como para tener el ejemplo. ¿Ven? Entonces automáticamente se van copiando todas las fórmulas. Entonces ya a la hora de que ustedes tengan que hacer algún trabajo, no sé, en algún lugar, ya lo pueden hacer así, es muchísimo más sencillo. Ahí puedo copiar otra vez. Los puedo poner copiar. Ahí pongo la copio o pongo control C, cualquiera de las dos. Y voy a la siguiente. Ven, como ya tenía la hoja hecha, que fue lo que hicimos los márgenes anteriormente para ir dejando los espacios. Entonces, ven, ya ahí se van copiando todas las fórmulas y vean la cantidad de T. Ven, ya tengo 4 hojitas T listas. Los puedo volver a copiar. Voy a dejar aquí un campito, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pegar. Y vuelvo a copiarlo. ¿Ven? Ahí yo puedo volver a poner y copio todas. Y vean el montón que tengo. Pero para correrlo, vamos a correr aquí. Ahí ya. Para que nos queden ordenaditas. ¿Ven? Copio todo. Dejo los campitos. Vamos abajo. Y lo tenemos. ¿Ven? Y ya se copió todo. Entonces, y todos sirven. Vamos a escribir aquí una, por ejemplo, vamos a poner, no sé, bancos. Y vamos a ponerle aquí 30,000, por ejemplo. Y a la otra le vamos a poner 20,000. ¿Ven? Ahí nada más vamos a ir colocando el nombre de la cuenta y vamos a ir, lo podemos ir modificando, lo podemos ir moviendo, podemos ir viendo para qué lado nos va a utilizar y para dónde se nos va a acomodar. Entonces ahí él mismo nos va a ir diciendo los movimientos y los saltos. ¿Ven? Entonces va a ser muchísimo más fácil para hacer los ejercicios, para hacer todo eso. Para hacer todo eso, lo que son las cuentas, para ir acomodando, todo nos queda súper bonito. Nos queda súper bonito, nos queda súper lindo para irlo acomodando. Ok, entonces ya vimos ejemplos de cuentas T, repasamos un poquito de la parte de teoría y vimos este último ejercicio de cómo hacer las cuentas T en Excel con un poquitito de fórmulas. Eso es un poquitito, Excel tiene su enredo, ¿verdad? Ya para elaborarlo, pero tienen ese video, tienen esa idea de cómo hacer las cuentas T. Les puede funcionar en cualquier momento que tengan que llevarlo a cabo en algún trabajo, ¿verdad? Es muchísimo más sencillo para no tener que estar escribiendo absolutamente todo. Con ustedes yo las he hecho todas a mano y en la pizarra para irlas haciendo poquito a poco, pero ahora les di esta idea, este ejemplo, y voy a buscar otros después para montárselos en Excel también, de los asientos contables y todas estas cosas para que ustedes tengan igual más ejemplos. Vamos a ver qué nos hace falta para la clase del día de hoy. Vamos a ver qué nos hace falta para la clase, ya para finalizar la clase del día de hoy. Un segundito. Vamos a ver, voy a ponerles otro ejemplito de unas T que ya están elaboradas, pero que quiero que las vean. Esperen para hacerlo grande. De aquí, ay, vamos a ver. Ahora sí, véanlo acá. Vamos a ver unos ejemplos más para que tengamos por ahí. Ya hemos hecho varios, ya hicimos varios, pero véanlo por acá. Ven una cuenta de bancos, igual que normalmente la cuenta de bancos tiene que quedar como esta. Este es el normal de una cuenta de bancos. No puede quedar para el otro lado jamás, nunca, porque si no la empresa está fatal. Cuenta de bancos. Ven, aquí tenemos varias cuentas. Aquí las estamos, ven, las agarramos, las sumamos y las elaboramos. Estos son ejemplos de algunas
otras. Ven, aquí ya están mayorizadas todas. Aquí están todas mayorizadas. Sobre estas mismas vamos a hacer asientos contables la próxima semana. Entonces, ven, aquí tenemos ya las cuentas hechas y después vamos a hacer luego vamos a hacer las mayorizaciones, vamos a hacer de acá mismo, hacer los asientos las próximas semanas de estas cuentas que tenemos por acá. Entonces, véanlas ahí, ya ven, es como lo hemos hecho, ¿verdad? Lo ocupamos, sumamos y vamos colocando ya sea al debe o al haber para ver si está el acreedor, al deudor o en el caso de que esté la cuenta nula o en ceros. Entonces, básicamente eso sería, chicos, lo de la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado todo claro. Cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto. Y como les digo, ya en la otra vamos a empezar a ver asientos. Espero que les haya quedado claro también lo de Excel. Creo que eso les va a ayudar montones, les va a facilitar mucho la vida en muchos ámbitos, en muchas cosas que tengan que hacer a la hora de elaborar T. Voy a preparar otro tutorial parecido para el de asientos contables. No sé si para esta semana, la que sigue o la que viene, pero en un momento lo vamos a utilizar. Entonces es un gusto como siempre y cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles.